Esta vez nos acompaña el ingeniero Víctor Yapu Flores, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha llevado una maestría en comercio internacional e integración en la Universidad Simón Bolívar. Cuenta con un diplomado en educación superior de la Universidad Mayor de San Andrés también. Desde el 2013 es representante país de la Oficina Soluciones Prácticas en Bolivia, donde trabaja desde el 2010 en temas referidos a sistemas de producción, acceso a mercados, energías y gestión del riesgo, adaptación y cambio climático. Tiene experiencia probada en la aplicación de los enfoques de gestión de riesgos, resiliencia, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático, energías alternativas, mercados inclusivos. Ha trabajado además con temas relacionados al desarrollo rural, el acceso a agua, agroecología, turismo y desarrollo económico local. Vamos a seguir la misma metodología de las veces pasadas. Vamos a tener una exposición de no más de 30 minutos para dejar 30 minutos abiertos a preguntas, comentarios, intercambios. Las preguntas básicamente se van a hacer a través del chat que está disponible y que ustedes ya conocen. Y para evitar que se nos caiga la red, cortes y demás, vamos a omitir el uso de la videocámara. Entonces los dejo con Víctor. Bien, muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches a todos los participantes. Bueno, quiero darles la bienvenida y agradecerles por este espacio, permitirnos a nosotros compartir una experiencia desarrollada en el marco de un proyecto allá por el año 2009 al 2013 aproximadamente. En dos municipios entre Collana y Colquencha. Esto está justamente en la provincia de Aroma. Pero producto de esta experiencia pudimos de alguna manera llevar a otros escenarios como el área protegida de Apolobamba, casi la misma metodología. Tuvimos la aplicación de las mismas tecnologías un poco adaptada, de eso es lo que voy a hablar más adelante, para una situación de emergencia en Villa Tunay, en Chapari propiamente dicho. Luego venimos trabajando bajo una experiencia en la zona de la Amazonía, utilizando la misma metodología, adaptando un poco las tecnologías en cuanto a abastecimiento de agua se refiere. Entonces, y también este último un proyecto pequeño en el sector del lago en Tito Yupanqui, donde estamos trabajando en temas de sistemas de bombeo para riego. Entonces, hay estas experiencias y eso es lo que un poco les voy a ir compartiendo. En la lámina, en esta lámina que se muestra, supongo que pueden ver ustedes, hablo de las tecnologías para el abastecimiento de agua como una alternativa para la adaptación al cambio climático. Esta experiencia, voy a referirme específicamente, como decía, se ha hecho en lo que es gestión del agua para seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático en los municipios de Colquencha y Collana. Entonces, como podrán ver en la fotografía hay un conjunto de tecnologías, ¿no? Aplicadas en una pequeña microcuenca. Y acá podemos ver la cuenca grande es la cuenca Catari, al cual justamente una parte de Colquencha y todo lo que es Collana. Proyecto, hicimos un análisis de contexto, ¿no? Justamente queríamos entender cuáles eran las prioridades de la zona, qué esperaba en realidad del proyecto más allá del diseño mismo del proyecto. El proyecto estaba orientado al tema de seguridad alimentaria, reducir la vulnerabilidad
¿no? En cuanto a pérdidas por cambio climático, por efectos del clima, en realidad, sequías prolongadas, granizadas, heladas y todo demás, que afecta propiamente a esta zona. Entonces, en eso, primero hicimos una especie de análisis e identificamos que existe una sistemática escasez de alimentos y de agua. Este fue un punto de partida muy importante y preocupante, no solamente para fines del proyecto, sino las propias autoridades y las comunidades en su momento. También hemos encontrado gobiernos municipales con escasa inversión en proyectos productivos y mucha inversión en obras sin impacto en la economía de los ingresos de las familias, ¿no? Esto, básicamente, la gente, incluso ahí es un poco al final alguna reflexión, sabiendo que la prioridad es el agua, incluso a la hora de hacer el POA, las comunidades priorizan obras, plazas, sedes sociales, etc. Pero encontramos también este mismo escenario, así como seguramente podemos encontrar en otros municipios. Una alta migración, especialmente por la cercanía a campo-ciudad, Ciudad del Alto, pero no solamente el Alto, resulta que de Collana se van más a Brasil, de Colquenche hacia Argentina, entonces hay una infinidad de migraciones especialmente los jóvenes, y entonces de pronto encontramos personas ya mayores que están permanentemente habitando. Una débil organización comunitaria, hemos encontrado una infinidad de cosas ahí en el entorno. Escasez en dificultades de acceso a tecnologías, básicamente un desconocimiento total. Falta de agua para el ganado y forraje, ese fue otro de los temas que permanentemente salió durante el análisis del contexto. Experiencias de monocultivos, más allá, también hemos encontrado, lógicamente, dentro de lo que es el manejo de ainocas, las parcelas, es la rotación de cultivos, pero sin embargo otros entraron en un proceso mucho más extractivista, manejando un sistema de monocultivos, ¿no? Hemos encontrado bajos niveles de producción y productividad, mucha dependencia de agroquímicos y falta de tecnologías para el tema de riego, ¿no? Y finalmente las familias productoras campesinas con una economía agraria muy deprimida por la falta de agua, ¿no? Entonces, a partir de esto, focalizamos un poco y orientamos como centro de trabajo, más allá de trabajar con forrajes, reforestación, trabajar con algunos cultivos, la introducción de ganado y todo eso, estuvo girando alrededor del agua, ¿no? Y eso es lo que en realidad hicimos en una primera instancia. Esto fue fundamental para fines del proyecto y para tomar algunas decisiones, se podría decir, de primera entrada. En el proceso también acompañamos con una línea base para saber de dónde estábamos partiendo y hacia dónde queríamos avanzar. Y ahora estamos en la etapa de mirar qué pasó después de 3 o 4 años, que les voy a ir comentando también. Pero si la prioridad para las familias fue el agua, lo que hemos priorizado es un segundo paso, es un inventario del recurso hídrico, ¿no? Y a partir de los resultados que este inventario estableció, hemos llegado a acuerdos, ¿no? Entonces, en los cuadros que les muestra la lámina, podemos ver que hemos organizado reuniones de coordinación con actores del municipio, ¿no? Dirigentes, equipo técnico, instituciones incluso se involucró. Hicimos un inventario de recursos hídricos por comunidad, ¿no? Esto fue fundamental a la hora de determinar el conocimiento local, ¿no? Qué ríos, qué ojos de agua, a qué profundidad está la napa freática, se seca, no se seca. Realmente fue un trabajo que dio, en realidad, una información que dio facilidad a la hora de plantear alternativas, no solamente tecnológicas, sino alternativas que puedan coadyuvar a la reducción de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Hicimos un levantamiento de la información socioeconómica, técnica, hemos hecho los foros en cuanto a también la ubicación de coordenadas,
levantamiento de muestras de agua. Este punto es muy importante, ¿no? Para saber cuál era la calidad de agua. Normalmente en los proyectos se puede hablar de abastecimiento de agua, pero no tanto así de la calidad de agua. Queríamos saber no solamente las aguas superficiales, si estaban contaminadas o no, también una exploración de aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque hemos hecho una combinación de tecnologías que les voy comentando. Hemos sistematizado la información obtenida, ¿no? Y a partir de ahí la elaboración de documentos del inventario, del recurso hídrico, hemos socializado con la gente cuáles fueron los resultados y finalmente hemos llegado a acuerdos con las comunidades y el municipio, ¿no? Y acá tengo que resaltar que hubo una fuerte participación de la parte de los dirigentes, una voluntad política, esto es fundamental, creo, para el éxito de los proyectos del municipio, no solamente con llevar adelante el proyecto, sino el compromiso de involucrar una mayor inversión en este sector, ¿no? Y otro aspecto que creo que también en el curso ustedes trataron es el tema de usos y costumbres. No hubiera sido muy fructífero toda la tarea desarrollada si no lo hubiéramos considerado aquello, ¿no? Solamente para mencionarles, por ejemplo, dentro de lo que es Collana Colquencha, existe usos y costumbres, un conocimiento ancestral, ¿no? Y incluso yo podría aseverar que a nivel de comunidad andan muy bien organizados a la hora de, por ejemplo, tener un sistema de alerta temprana local a través de los camanas, que son justamente nombrados en la época de siembra y hasta que pase el inicio de la cosecha de los productos, ¿no? Se nombra a estas autoridades, una entrada simplemente, paréntesis, desde que empieza la siembra y termina cuando justamente alcanza a madurar los cultivos. Entonces, hasta ese espacio hay una autoridad. Es más, se puede decir que esta autoridad es mucho más que una autoridad en cuanto a influencia, opinión, que un secretario general, incluso tiene mucha incidencia en lo que es a nivel político, ¿no? A nivel municipal. Entonces, quiero decir que tener presente que estos usos y costumbres son una especie de una norma local que no está escrito definitivamente en ningún lado, pero que no debe dejar de ser importante y considerado en cualquier tipo de proyecto. A veces hablamos en una norma mucho más vertical que emane del gobierno central, gobierno departamental e incluso a nivel municipal, sin considerar que exista a nivel de comunidades un tipo de normativa que simplemente está ahí inmerso en las costumbres que las familias lo tienen, ¿no? Entonces, fue fundamental, y en la siguiente lámina justamente les muestro, por ejemplo, una experiencia que también fue publicada, si mal no recuerdo, en página 7, sobre cómo rescataban saberes ancestrales para predecir el clima, las camanas que les mencionaba hace rato. Hacen toda una procesión de un lavado espiritual, hacen una gestión en realidad del recurso natural y con mucho respeto hacia la Pachamama, y todo eso llevará a un espacio de concertación, diálogo y planificación al final, ¿no? Todo este conocimiento local, lógicamente, debe ser contrastado y complementado con información técnica. Como podrán ver en la tabla, podemos ver un balance hídrico para estos dos municipios están ubicados en Catari Alto, dentro de como les mencionaba, dentro de la cuenca Catari, que está justamente al norte, por eso también lleva, perdón, un poco más al sur, por eso lleva de Catari Alto, está en la parte alta de la cuenca Catari, ¿no? Uno de los puntos altos. No les voy a profundizar, pero pueden ver las entradas que hay en esta cuenca, en la microcuenca de Catari Alto. Luego pueden ver salidas que está más o menos aproximado de 36
en un porcentaje, perdón, está en una relación de 36 millones de metros cúbicos de agua que salen, que hacen una especie de un balance de salida de esta microcuenca. En total, la cuenca Qatari tiene una salida de 242 millones de metros cúbicos. Entonces, podrán imaginar que sí, en la zona es importante determinar este dato técnico. Por una razón, en el caso de Qatari Alto, por ejemplo, las salidas están más en la evapotranspiración vegetal, ¿no? Un poco acompañado por la evapotranspiración de los cultivos y muy poco en temas de consumo de animales, en menor cantidad, y lo mismo en ganado, y donde la precipitación está por encima de 380 entradas. Pero estos datos un poco en los últimos tiempos se podría decir que viene fluctuando por esta justamente situación del cambio climático. La variación permite que a algunos años incluso, como ustedes deben saberlo, incluso la planificación de la producción agrícola ha variado. Antes hablábamos de una buena siembra para este sector en octubre, incluso algunas zonas bajas, incluso ya hacían una planificación este septiembre, fines de agosto y comienzos de septiembre. Ahora, por ejemplo, con la variación tenemos una tendencia de inicio de siembra básicamente casi a finales de noviembre y algunos casos a fines de diciembre. Entonces tenemos una precipitación concentrada entre enero y febrero, donde los cultivos se anegan y finalmente no terminan su ciclo y luego entra de pronto una granizada y encima una helada. Entonces todo esto confluye a una atención propiamente de las comunidades para poder manejar el ciclo de cultivo, el manejo de los recursos naturales a través de usos y costumbres. Pero este dato fue importante para determinar, en el caso del proyecto, qué cosas íbamos a hacer y cómo lo íbamos a manejar desde el punto de vista técnico, ¿no? Quería hacer referencia a esta lámina en el cual, un poco para entender que si bien muchas veces he visto en algunos proyectos que el balance hídrico hacen referencia simplemente en su mayor proporción o mayor atención a lo que es aguas superficiales. Hablemos de una evaporación, condensación, precipitación, y cómo esto evidentemente se toca un poco de infiltración, pero también cómo se va escurriendo y cuál es la salida en un espacio como una cuenca, microcuenca. Sin embargo, hemos tratado de concentrarnos también en aguas subterráneas. Creo que es un elemento muy importante para poder considerar en el marco de los proyectos. Actualmente, se puede decir, gran parte del altiplano sufre yo diría una especie de pérdida de los ojos de aguas, donde antes incluso eran aguas que abastecían a poblaciones concentradas o se utilizaban para riego, ¿no? Hoy en día desaparecidos. Entonces, una de las alternativas es la exploración justamente de aguas subterráneas. Pero aguas subterráneas, ¿desde qué punto de vista? Aguas subterráneas, creo que hay que hablar y hay que un poco diferenciar de aquellos acuíferos libres en el cual podemos utilizar tecnologías blandas como los pozos o norias o qué sé yo, estos sistemas de pozos con anillos. Sin embargo, existen ya experiencias y es más, en la siguiente imagen vamos a ver que hay pozos profundos en la zona y en muchos de los casos se está haciendo, primero priorizando simplemente para el consumo humano, pero en algunas zonas están tratando de manejar ya para temas de riego y consumo animal. Entonces, creo que hay que enfatizar que también es importante y en algunos otros países mucho más importante el desarrollo de aguas subterráneas, ¿no? por las particularidades que tienen.
Entonces, en este gráfico claramente podemos encontrar dos tipos de acuíferos, ¿no? Un acuífero que está confinado, que tiene una entrada en la zona, se podría decir, alta, ¿no? Y la otra que es un acuífero mucho más libre, donde depende, en el acuífero confinado normalmente podemos encontrar entre dos capas y que por presión algunas veces podemos encontrar incluso aguas surgentes. Y en este caso, evidentemente, necesitamos perforar muchas veces por encima de 25 metros o 30 metros de profundidad. En el otro caso, dependiendo lógicamente de la formación geológica. En cambio, en el acuífero libre, esto depende mucho de lo que es de la napa freática y el comportamiento. Entonces, abajo en el mismo gráfico podemos ver, hay una clara división entre el nivel de freático en estación de lluvia y el nivel freático en estación seca, ¿no? Entonces, normalmente en los proyectos se utilizan este tipo de aguas para poder abastecer especialmente agua para el ganado, ¿no? Y ese también fue uno de los fines de este proyecto. Para no cansarles mucho, la pregunta que normalmente nos hemos hecho y nos hacemos, creo, actualmente es el abastecimiento de agua, una necesidad de unos, o sea, en este caso de agricultores, ganaderos, población concentrada, o derecho de todos, que esto también está basado en las necesidades. Y la gestión y el manejo de la cuenca, ¿a quién le corresponde? Es la pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Por qué les menciono esto? Un poco para discutir, es que normalmente estamos preocupados en que nosotros nos abastecemos y somos los beneficiarios, por decir, en la cuenca baja, pero nadie se preocupa en qué pasa en la cuenca alta, donde justamente es el punto de partida de abastecimiento de agua de los acuíferos, ¿no? Entonces, en una evaluación ex post de este proyecto, sale, por ejemplo, que existiría una necesidad de entrar en un diálogo y una negociación entre pobladores de la cuenca alta y la cuenca baja, y lógicamente los del medio. ¿Para qué? Por ejemplo, si habláramos de reforestación o manejo y mantenimiento de cotañas que están ubicadas en la cuenca alta, estas debían tener una operación y mantenimiento y una dedicación de algunas poblaciones que están aledañas a esta. Y además que están en su terreno, tiene que ver mucho con la negociación y que los beneficiarios directos son no necesariamente ellos directamente, pero sí se benefician los de la cuenca baja. Pero por la falta de información y la poca socialización y entendimiento, esto no es valorado definitivamente en los proyectos. Entonces, hay veces simplemente priorizamos y valoramos aquella agua que nos llega en la pileta, en el grifo, ¿no? Entonces, mientras el grifo nos dé agua y no tengamos que ir a traer de ningún lado, pues no hay problema. El problema está cuando el agua escasea, cuando el agua se seca. Entonces, por tanto, evidentemente hay una necesidad de tomar acciones y ahí nos preguntamos quién fue el culpable y quién no. Entonces, vamos a seguir analizando y vamos a llegar a comentar más en la conclusión. Como podrán ver en la siguiente imagen, en este caso la subcuenca y el comportamiento del acuífero, fue importante determinar cuál es la dirección del agua, ¿no? Y ahí con las flechas podemos establecer cuál fue la dinámica del agua, especialmente, no solamente para las aguas superficiales, sino para las aguas subterráneas por la formación geológica y dónde se concentraba. ¿Esto qué nos dio el primer criterio? Podrán ver, no sé si se puede ver, podemos ver los puntos negros, simbolizan el tema de los pozos, ¿no? Cada uno de los pozos ahí dispersos, pozos someros que no superan los 12 metros de profundidad, pero estos dos, con una coloración diferente, rojo y blanco, son dos pozos profundos que superan los 70 metros de profundidad. Esta primera, donde señalo, esta abastece
a Ichuraya, que es una población concentrada del municipio de Collana, y está definitivamente a Marquiribi, parte de Colquencha, ¿no? Entonces, y así podemos ver experiencias en este caso de que las aguas subterráneas, dependiendo del nivel de acuíferos, también se puede ir combinando. Pero en este mismo gráfico, los puntos amarillos señalan la ubicación de los atajados. En este caso hemos trabajado con atajados mixtos. Más adelante vamos a profundizar, que también les he compartido un material en qué consiste estos atajados mixtos. No se buscaba cosechar agua impermeabilizar, se trataba de buscar agua que pueda tener un soporte, pueda dar consumo a los animales, se pueda utilizar en algún momento por el volumen almacenado en riegos de parcelas cercanas, pero lo más importante era que estas cotañas puedan retener agua y permanentemente seguir inyectando aguas a los acuíferos, ¿no? La agua de lluvia. Entonces, pero como les decía, por falta de información, desconocimiento, incluso estas cotañas son muy poco valoradas por las familias y por las autoridades. Se basan más en su aplicación y su utilidad que se pueden dar. Entonces, ese es el acuífero donde están, esta es la cuenca, microcuenca, donde están dos municipios, el municipio de Colquencha, donde justamente inicia la cuenca Catari, y el municipio de Collana, ¿no? Y en ambos municipios se trabajó con una inversión no solamente para el tema de agua, sino más estuvo orientado para el tema de seguridad alimentaria. Entonces, quiere decir que hemos trabajado en agricultura, pero no podríamos hablar de agricultura si no tenemos garantizado el agua para el consumo de las familias, mucho menos para el consumo, para el tema de riego, para los cultivos. Pero también otra de las cualidades que tiene esta microcuenca y sus poblaciones, el tipo de ganado. La mayor concentración de ganado está en ovejas, en ovinos y vacunos, ¿no? La siguiente lámina es importante porque creemos que tenemos que seguir profundizando. Ustedes ya lo manifestaron, que existen muchas herramientas a la hora de calcular lo que es el balance hídrico, ¿no? Sin embargo, es importante la planificación desde el conocimiento local. Acá en la imagen podemos ver una señora, por ejemplo, que hace una ubicación específica de la dirección del agua, dónde están estos recursos naturales y hacia dónde deberíamos nosotros orientar el tema de pozos o cualquier tecnología que se pueda utilizar para el tema de abastecimiento de agua. Entonces, creo que es fundamental en esto, en lo que emana, en lo que se quiere decir, la participación de la población, hombres y mujeres, ya que hay un cúmulo de conocimiento concentrado y que puede definitivamente facilitar el proceso de la implementación de cualquier tipo de proyecto. Como pueden ver, esta es una de las cotañas que les mencionaba, y esta está en el municipio de Collana. No lleva ningún impermeabilizador, sin embargo, no seca en todo el año. Y en realidad, en el pasado, se podía decir que era la única fuente donde las familias podían hacer tomar su ganado, ¿no? Y traían desde las montañas y bajaban hasta la pampa, llegaban hasta la comunidad de Ichuraya y hacían tomar su ganado y volvían a sus casas. Entonces, y lo que hemos hecho nosotros es ampliar este reservorio, darle las condiciones. Hemos valorado que se llenaba muy rápidamente lo que es con el vaso de agua, el vaso de la cotalla, mejor dicho, y lo que hemos hecho es complementar con desarenadores, un poco manejar mejor el tema de pastos donde se recolecta las zanjas de recolección. Entonces, hemos utilizado una infinidad de técnicas que permitan, digamos,
no llenarse rápidamente de lodo, de material de arrastre, ¿no? Entonces esto permite que tengamos mayor capacidad de almacenaje y no lleva, como les decía, ningún impermeable, ni siquiera bentonita, la que normalmente se utiliza. Y lo que más hemos utilizado es simplemente la compactación de la arcilla, el material que hemos tenido. Claro, lógicamente durante la perforación, si hubiéramos avanzado yo diría unos 5 metros más de profundidad, seguramente hubiéramos roto aquella capa que hacía que no sea tan permeable, sino más bien una capa semipermeable, y esto permitió que no tengamos la necesidad de utilizar esto. Esta es una segunda cotaña, a diferencia de la primera era más, donde participaban 3 o 4 comunidades, le hemos denominado una cotaña municipal. Esta es una cotaña más familiar, ¿no? Tiene las mismas características técnicas de construcción y demás, solo que con su porcentaje de almacenaje o la cantidad de almacenaje de agua es menor y es utilizado más por una familia. Y hemos visto también que acá las familias pueden hacer una inversión y pueden mejorar su condición. Esta familia está dentro del municipio de Collana y se podría decir que hasta que nos hemos salido sacaba dos cosechas en cuanto a forrajes. Actualmente hace tres cosechas, ¿no? Y sigue mejorando, incluso ya no depende mucho de las condiciones del clima o las lluvias en cuanto a adelantar su siembra en toda su parcela. Entonces hace una planificación más de finca familiar. Este reservorio, cotaña o atajado, no sé cómo sea, está en el municipio de Colquencha y es una de las que tiene mayor volumen, si mal no recuerdo, cerca de 17.000 metros cúbicos, un poco más, yo diría. ¿Por qué? Y tiene una facilidad de almacenaje, tampoco se seca, porque tiene 2 ojos de agua y va recolectando más allá del agua de lluvia y está permanentemente acumulándose agua, ¿no? Utilizan esta cotaña, por ejemplo, para riegos, han sacado muy buenos rendimientos en cuanto a haba, cebolla y demás cultivos, y es una fuente de recarga casi natural para el tema de los acuíferos, ¿no? En esta imagen podemos ver las 3 cotañas que les hablé, esta que tiene que ver con la cotaña grande municipal y está a la salida de Collana, en la población cercana a Churaya, es un vaso grande que tiene un almacenaje de agua interesante, y esta que está a la salida hacia el cerro y ubicada justamente por eso, porque este camino traslada a la parte alta y la pampa pasando el cerro a una buena cantidad de ganado vacuno, camélido y ovino. Entonces, como les decía al inicio, antes llevaban a este pozo, a esta cotaña, a hacer tomar agua. Ahora no tienen la necesidad, sino tienen que solamente acercarse acá, y le hemos instalado un bebedero fuera de la cotaña, ¿no? Se podría decir que en esta experiencia, por ejemplo, la propiedad privada es algo que hemos aprendido que no es bienvenido dentro de la cultura. Hemos cercado ambas cotañas y al cabo de unos 5 meses ya todo el cerco desapareció, simplemente porque la gente no está acostumbrada a meter al ganado libremente y no pedir permiso a nadie, y cuando lo ven cercado, medio que ellos se identifican como propiedad privada, que no se puede hacer uso. Pero no lo hemos hecho con esa intención, es una lección aprendida, lo hemos hecho con finalidad de que el animal no entre más bien a estos reservorios y no haga sus necesidades a la hora de tomar, sino más bien tome a través de un bebedero que también estaba instalado en todas estas cotañas. Bueno, pero finalmente tuvimos problemas a la hora de... Bueno, rápidamente me están pidiendo que acelere un poco. En la construcción no voy a profundizar, hemos utilizado este tipo de anillas, ¿no? En la zona se ha distribuido más o menos cerca, yo diría, más de 250 pozos, tal vez cerca de 300. Pero una de las cosas que aprendimos tanto en esta zona como en la zona tropical, por ejemplo, es utilizar estos anillos, pero qué sé yo, para la zona no se debe utilizar, por ejemplo, este canastillo. ¿Por qué? Porque la zona tropical tiene elementos corrosivos que hace que tengan una mayor desgaste rápidamente, y los pozos en realidad las anillas se pueden quebrar,
y los pozos derrumbarse, ¿no? Entonces, y además que el fierro, como siempre, genera un mal olor si es que es para el consumo humano. En cambio, en el altiplano sí se puede utilizar, ¿no? No tiene tantos elementos corrosivos como lo demuestra también el análisis de agua. Entonces sí se puede aplicar y se utiliza justamente para darle rigidez a la anilla y la contextura que se necesita, ¿no? Por la presión de los suelos. Esta es una imagen que también estaba en la presentación anterior de cómo se ve el perfil de un pozo. Debe tener los filtros correspondientes, los encamisados y tratar, cuando hablamos de pozos seguros y sellados, tratamos de establecer que no retorne aguas servidas al mismo acuífero, entonces por eso hablamos de sellarlo, ¿no? Y otra de las cualidades del sello es justamente para evitar accidentes. Muchos de los pozos que hemos recorrido en el altiplano son pozos abiertos, entonces, tanto en el trópico como en el plano. Entonces la gente nos comenta que normalmente se caen animales o alguna vez murió un niño o la abuelita a la hora de sacar el agua. Entonces, a la hora de asegurar, sellarlo completamente, entonces esto facilita a su aprovechamiento de estas aguas. Entonces, el tema de cotañas, que hace una especie de manejo mixto, por un lado para la ganadería, por otro lado para el tema de aumentar la cantidad de agua en el acuífero, ¿no? Lentamente. Los pozos que se aprovechan producto de la existencia de estos acuíferos, una vez construidos los pozos, se pueden utilizar cualquier tipo de estas tecnologías. Podemos hablar de bombas de palanca, yacu, eléctrica, eólica, el tipo Rosario, el balde con PVC, el bombeo fotovoltaico, que entiendo que van a ampliar el tema estos días. Entonces, todas estas tecnologías pueden ser adaptadas, y es más, lo hemos estado haciendo y con buenos resultados, en algunos también algunas lecciones aprendidas. El tema de aplicación de estas tecnologías cuando no tienes no haber desarrollado capacidades locales en cuanto a operación, mantenimiento, en cuanto a provisión de repuestos, puede definitivamente traer complicaciones, ¿no? En cualquiera de las tecnologías, en realidad. Definitivamente, una tecnología no es una solución, en realidad, a la necesidad o la carencia de agua, que puede existir tanto en la zona rural como en el centro urbano. Ahora hay que pensar en los periurbanos, cómo se abastecen todo lo demás. Entonces, definitivamente hay que buscar un conjunto de tecnologías que pueda ser útil a la hora de buscar el abastecimiento. Finalmente, algunas menciones en cuanto a aprendizajes, ¿no? En la gestión del agua, la norma no puede ser vertical, como les mencionaba, debe ser complementario a los usos y costumbres, ¿no? Y debe ser en realidad los usos y costumbres lo que en alguna medida marquen, incluso yo diría, por encima de la norma, aunque la norma es aplicada en todo el territorio. Sin embargo, hemos visto conflictos entre vecinos, entre comunidades, justamente por no respetar los usos y costumbres. Y ahí la ley está muy lejos de estar, digamos, al alcance de todos, ¿no? Si el problema principal identificado para la seguridad alimentaria en las comunidades es el agua, no se entiende por qué los municipios siguen destinando obras de cemento. Hablamos de canchas polifuncionales y todo lo demás, ¿no? La participación de las comunidades es sumamente importante en la identificación, en búsqueda de la solución y la adopción de las tecnologías. Y como les mencionaba en el otro punto, una tecnología por sí sola no son las soluciones. Deben ser incorporadas desde una visión integral, involucra a todos los actores. En una cuenca o subcuenca, los que se benefician son los que habitan en la parte de abajo y en el medio. ¿Qué reciben los que habitan en la cuenca alta? Como les mencioné en la parte, había que respondernos y en ese momento con el proyecto había que responder. ¿Por qué tienen que cuidar el agua? ¿No? Y hay algunas sugerencias que nace actualmente durante la evaluación, por ejemplo, de pagar un porcentaje o destinar unos porcentajes en cuanto a mantenimiento, reforestación, que estén destinados al mantenimiento y reforestación de estas áreas que son las nacientes de los acuíferos.
La tarifa del agua no solo puede ser aplicada en temas de consumo de agua, tenemos actualmente una experiencia aplicada al tema del riego. Todavía es un pilotaje, pero con muy buenos resultados. Los proyectos deben considerar el cambio climático y la gestión del riesgo. Ese es otro de los puntos que no se considera normalmente. Y como se sabe que los desastres, muchos lo confundimos como desastres naturales, en realidad no son desastres naturales. Son amenazas naturales las que existen. El desastre es producto de la actividad humana, entonces normalmente por desconocimiento y por no hacer una gestión propiamente correctiva, ya sea la preventiva, especialmente la preventiva, nosotros mismos ocasionamos el tema del desastre. Mientras el agua llegue todos los días al grifo sin falta, todos están bien. Si un día falta, recién nos preguntamos qué pasó. Buscamos culpables y nadie quiere asumir la responsabilidad. Bueno, quiero terminar con esa frase, en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos por la atención. Tenemos, bueno, 20 minutos para preguntas y respuestas. Pedimos, por favor, que ya se han elaborado varias preguntas mientras Víctor iba hablando. Pedimos, por favor, que se elaboren 5 minutos de preguntas más y luego procedemos solamente a las respuestas. Bueno, voy a ir a ver consultando, respondiendo una por una. Freddy menciona cuánto volumen o año se tiene previsto las reservas de aguas subterráneas. Mira, el tema de volúmenes, justamente en Bolivia carecemos de información. Les he pasado un documento, espero les sirva, por ejemplo, de los acuíferos transfronterizos. También la preocupación de que no existe una base de datos o información en cuanto a los acuíferos nacionales, ya sea a nivel cuenca o a microcuenca. Entonces, mal podríamos mencionar que existe una determinación de años. Sin embargo, lo que hay que ver es cómo cuidamos estos acuíferos, especialmente los acuíferos libres que tienen que ver con el juego de las napas freáticas, que debe estar permanentemente abastecido. Y una de las fuentes de abastecimiento justamente es la lluvia. Si la lluvia no cumpliese su función y en este caso los pastos, los árboles, las zanjas de infiltración no acompañáramos con cotáns y todo lo demás, evidentemente vamos a encontrar de aquí a unos 5 o 10 años napas freáticas mucho más bajos que de lo que era antes por esta variación climática. Cada vez hay una deforestación, una compactación de los suelos por sobrepastoreo, quema, entonces todo eso hace que las escorrentías que normalmente dejaban a través de la infiltración en las porosidades de los suelos, esto hace que exista una mayor escorrentía, no una pérdida, porque finalmente el ciclo del agua vuelve hacia el punto bajo, a través del río, a los lagos, donde tiene que llegar. Sin embargo, no hay una retención como para mantener estos volúmenes de agua. Los consejos ¿y cuál es la intervención o papel de los consejos de cuenca? Mira, en Bolivia tenemos algo de avanzado, pero definitivamente cuando hablamos de consejos de cuenca, por ejemplo, he estado en un par de reuniones del plan director de esta cuenca Catay. Evidentemente hay compromisos asumidos, pero es nomás, está ligado a la voluntad política por un lado, diría, por otro lado a los intereses, ¿no? Aquí yo creo que mientras no genere recursos económicos, así sean los consejos de cuencas o los que tienen que hacer digamos, el cuidado de las partes altas, no lo van a hacer por una simple razón. Lo que les decía el ejemplo del grifo, mientras el agua llegue en pileta y no importa si se está acabando, mientras te llegue no haces una preocupación propia, no es una preocupación conjunta. Entonces los consejos tienen poco o nada en cuanto a incidencia o influencia
a la hora de influenciar en las autoridades. Entonces yo creo que hay que seguir profundizando y trabajando. No conozco en realidad alguna experiencia propiamente de estos consejos que hayan funcionado. Irma Virginia dice, ¿es posible determinar el volumen de las reservas de aguas subterráneas? Sí es posible. Hay un conjunto de metodologías. JICA, por ejemplo, ha estado queriendo desarrollar, no sé si lo han concluido, cuando iniciamos la perforación de aguas profundas, hacíamos estudios geofísicos con un equipo recién probado, incluso elaborado en Japón, se llamaba el Profiling MH, y evidentemente Bolivia fue uno de los primeros países donde se probó. Entonces esto determinaba bolsones de aguas o la cantidad de agua que existía a nivel de aguas subterráneas. Por un lado, ese es un tema de cantidad de agua que pueden existir en las aguas subterráneas, determinadas ya sea por este método o por otro. Sin embargo, debemos considerar la calidad de estas aguas. En esta, ya un poco saliendo, la zona donde hemos hecho el ejercicio no tiene muchos problemas. Es más, el agua tiene una dureza blanda, es consumible, ¿no? Como agua segura, lógicamente cuidando de la contaminación superficial. Sin embargo, un poco más al sur, por Salinas García de Mendoza, por esta zona aledaña al salar, hemos hecho exploraciones y hemos encontrado aguas subterráneas confinadas, ¿no? Como en bolsones, entonces dentro de una especie de capas, y ahí creo que hay que ver y de ahí empezar a detectar. Entonces, pienso que hay que hacer estudios. Volvemos. ¿Ya está con audio? Sí. Bueno, Javier, como trataba de responder a tu pregunta, y muy buena pregunta, hemos tratado, en la experiencia de este proyecto, hemos tratado de trabajar aquello. Entendíamos que nuestra prioridad era tener la mayor captación de agua y poder almacenar o abastecer a los acuíferos. Pero por otro lado, había la necesidad, en realidad, inmediata de cómo abastecer para el consumo de ganado, en especial para esta población, especialmente hablando de lo que es vacunos, ovinos y camélidos. Entonces, si bien hemos hecho todo con la participación de la gente y todo lo demás, hemos logrado cercar, y con acuerdo de ellos, ¿no? Hemos logrado cercar estas cotañas con alambre de púa para que no entre y que esta agua que estaba almacenada pueda ser extraída a través de una bomba o una de estos equipos y que pueda ser consumido a través de un bebedero instalado alrededor de las cotañas. Pero como les digo, no funcionó esto porque por una costumbre de que las familias lo ven como propiedad privada cuando ven este tipo de cercos. Entonces, ellos mismos lo retiraron, pese a que existían unos acuerdos. Entonces, hay que seguir insistiendo
El tema es preocupante porque a la hora de tomar en el vaso, los animales no dejan de hacer sus necesidades, entonces es un ciclo vicioso, ahí evidentemente demanda mayor costo en cuanto a desparasitantes, campañas mucho más frecuentes y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que es un tema preocupante. El que mejor resultó frente a estos casos fueron los pozos, ¿no? Ahí todas las familias, bueno, no todas, la mayoría de las familias elogiaron, incluso algunos relacionó que sus vacas se han vuelto señoritas, ¿no? Porque ya no quieren tomar agua de un pocito ahí cercano, sino el agua que estaba bombeado en los bebederos de los pozos, ¿no? Entonces, creo que eso da algunas alternativas, sin embargo, no es tampoco la solución, sino buscar formas en aquellas comunidades donde no hay esta forma de sacar agua subterránea, sino a través de las cotañas, cómo hacemos que bajamos el nivel de contaminación para que no sea afectado en cuanto a sanidad. Jimena, si nos puedes comentar alguna experiencia de cotañas en áreas urbanas, si fuese así, ¿cuál su aplicación? Mira, en el periurbano del municipio de Collana, como en la imagen hemos mostrado, es bien riesgoso el tema de cotañas. Ahí, si tuviéramos la oportunidad de visitar, creo que el curso invita a eso, vamos a poder analizar las lecciones aprendidas. Si bien se puede construir creo que hay que, enfatizo que hay que poner un poco más yo diría, más de conocimientos técnicos, hablar de mayor seguridad, porque si bien estas tecnologías pueden abastecer o pueden ayudar a ser manejados, es un riesgo a la hora de una mala operación o un mal manejo, se podría decir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando construyes un atajado como de esta naturaleza, el primer año no se recomienda llenar menos de la mitad de la capacidad de almacenaje, yo diría una cuarta parte, para que se vaya asentando. Pero hemos tenido en Collana, justamente que está a la cabecera del centro poblado de esta cotaña, los comunarios simplemente querían tener el efecto inmediato y llenaron más de la mitad. Entonces reaccionamos rápidamente, evacuamos el agua, nos llevamos un susto porque podría haber desgastado, como la tierra estaba recién compactada y movilidad no estaba, digamos, en su punto como para soportar presión, entonces podríamos haber generado una situación de crisis y conflicto, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de eso. Yo utilizaría más las cotañas como lo dije, una especie de mixto que pueda tener en áreas mucho más despejadas, manejando el tema de pendientes, ¿no? Y si hay población cerca, teniendo este tipo de cuidados, ¿no? Y más lo utilizaría como una especie de infiltración para que los pozos nunca o la capa freática en este caso no baje mucho, los pozos no se sequen. Espero haber respondido a la pregunta de Jimena. Diego, ¿qué parámetros utilizó para la inclusión del componente de agua subterránea en el análisis del balance hídrico y cuál es su método de estimación para la modelación del balance hídrico? Mira, como Diego te hemos mencionado, lo que hemos hecho y hemos manejado en realidad información del balance hídrico que hace de la cuenca Catari y hace una disgregación por subcuencas y microcuencas. Entonces, hemos utilizado esta información, más no hemos podido encontrar información para cruzar la cantidad de agua que entraba y salía en el caso de aguas subterráneas. Pero sí conozco, de alguna manera, hemos determinado la direccionalidad del agua, ya sea superficial y subterránea, hacia dónde se dirigía. Eso es muy importante para ubicar los pozos. Y segundo, a qué cantidades, a qué profundidades, mejor dicho, se encontraban los acuíferos, ¿no? Y esto lo hemos hecho justamente con JICA, no con la idea de hacer un balance hídrico, sino con la posibilidad de explorar aguas subterráneas para abastecer a las poblaciones concentradas de esta zona. Para tener mayor precisión, creo que hay que hay que seguir construyendo información, ¿no? que permitan utilizar información
estaciones meteorológicas, pero también importante utilizar la cantidad de información que existe en las aguas subterráneas para poder combinar, ¿no? Se podría decir, la concentración de aguas que puede existir como recurso natural en una zona. Willy, al hacer cotañas se tiene que buscar terrenos con ojos de agua en zonas bajas o altas. El tema de cotañas lo puedes hacer en tierras bajas, como les decía, mucho depende del pendiente y para qué se está utilizando. Sin embargo, lo que hemos hecho en la experiencia es tratar de ubicar en el punto intermedio, no en los puntos elevados, sino en el punto intermedio, donde justamente son los lugares donde hay la posibilidad de que por infiltración pueda inyectar agua, pero este tipo de cotañas no resuelven en realidad grandes superficies dentro de la cuenca. Tendríamos que tener un número de cotañas para tener realmente una recarga del acuífero, sino debe ser acompañado por otro tipo de prácticas que lo hacen en realidad el comunal. Son las zanjas de infiltración, son los cultivos no favorables hacia la pendiente, que tienen que estar más bien contrarias, el tema de forestación, el manejo de áreas de pastoreo, cercos en realidad, o sea, un conjunto de tecnologías que a nivel de conocimiento ancestral se han estado utilizando. Lo único que hemos hecho es refrescar aquello, darle valor a este conocimiento y complementar con conocimientos técnicos que de alguna manera ya veníamos experimentando, ¿no? Te estaban preguntando, Patricia, que es la última pregunta. Vamos de atrás para adelante. Ella preguntaba si las cotañas son sostenibles. Mire, esa es una buena pregunta. Estamos en fase de evaluación de este proyecto. Lamentablemente, las cotañas no son valoradas y cuando son cotañas municipales o cotañas comunales, como no es de nadie, bueno, al mismo tiempo es de todos, así lo manifiestan también. Entonces nadie se hace cargo de su mantenimiento y vamos a poder ver, si habláramos en Churaya, que es nuestra cotaña grande, también en Italia, que si antes no había pileta pública o no había pileta en su agua, la única fuente de agua para el consumo de sus animales eran estas. Entonces, por tanto, era sumamente valorado y su mantenimiento nacía y se organizaba. ¿Qué pasa cuando el agua llega ya al domicilio? Ya no llevan y entonces, por tanto, pierde su importancia. Pero no pierde su importancia desde el punto de vista técnico y medioambiental en cuanto a este tipo de reservorios. Es pues una fuente de recarga para el acuífero. Entonces, si tienes un pozo o una noria cerca de tu casa y vas sacando para consumo animal, para riego, para consumo humano incluso, entonces muy pronto, especialmente en época de seca, vas a tener que tu pozo se ha secado y tienes que entrar un poco más de profundidad. Y si hablamos de tecnologías que puedan jalar o extraer aguas para su aprovechamiento, el tipo Yaku, por ejemplo, solamente puedes jalar hasta máximo 6 metros. El tipo palanca hasta 12 metros hemos logrado jalar, pero aún así es muy pesada a la hora de hacer el bombeo. Tendrías que utilizar otro tipo de tecnologías como la eléctrica o el panel solar. Entonces, hay complicaciones, evidentemente, pero la familia o los pobladores no lo valoran como tal. Eso le hace susceptible a que se pueda deteriorar muy fácilmente y no se ha mantenido sosteniblemente. Sin embargo, creemos que es una alternativa tecnológica especialmente para la adaptación al cambio climático, que tiene que ser manejado y concientizado. Más allá de esa explicación, las 5 cotañas que hemos establecido en la zona actualmente funcionan, ¿no? Ya estoy hablando que estos proyectos terminaron en 2012, comienzos del 2013. También quiero puntualizar que, por ejemplo, cuando tienes una cotaña a nivel familiar, es así.
es completamente mantenida, muy bien manejada, su aprovechamiento lo mismo, entonces sí es sostenible en ese tipo de cosas. Si tuviéramos la oportunidad de visitar en el caso del municipio de Collana, podríamos ver ambas situaciones, ¿no? Uno a nivel comunal, municipal, y el otro a nivel familiar, y vamos a ver totalmente de forma diferente. Guido te pregunta, en tu experiencia, cuando hay reclamos desde los de aguas arriba, ¿cómo resuelven el que los de aguas arriba no son beneficiados por el bien agua, sabiendo que los de aguas abajo se benefician todo el tiempo? ¿Qué mecanismos se utilizan? Eso es bien interesante, porque incluso, ¿no? Si hablamos de forestación, normalmente la parte de forestación o el cercado debe estar en la parte media o la parte alta, y en esto implica pues una mayor movilización, ¿no? Y en la evaluación fue interesante los reclamos, ¿no? Especialmente de esta población de la parte alta. ¿Qué beneficio nos llevamos nosotros? Entonces ahí, por ejemplo, ahí salen algunas ideas, ¿no? En el caso de La Paz, como ejemplo, como centro urbano, pongo, ustedes saben que gran parte del agua que consumimos no necesariamente son del deshielo. Así, si la memoria no me falla, el 70% viene de las aguas de lluvia. Sigue siendo importante, ¿no? Cómo se va llenando las reservas de agua dulce para consumo humano. Sin embargo, hay poblaciones cuencas arriba que hacen justamente, que hacen agricultura, que hacen ganadería, que hacen el manejo de suelos de estos nacientes. Entonces, ¿cuál es el beneficio, no? Si nosotros, los del centro poblado, somos los que aprovechamos en su mayor proporción las aguas, y a veces ni siquiera los aprovechamos, y las explotamos de una forma irracional, ¿no? Haciendo uso y abuso de este recurso, ¿no? Pero pensamos que solo con pagar la factura ya hemos cumplido con nuestras obligaciones. Y ahí sale una especie de sugerencia, ¿qué pasaría si de esa factura que pagamos, al menos un boliviano, o ganemos porcentajes, puede ser destinado a proyectos justamente de mantenimiento de estas poblaciones altas? Entonces puede ser una experiencia que puede comprometer no solamente al usuario que consume, sino a los que justamente cuidan estos espacios altos. Hablando de costos, ¿podrías indicar el costo de implementación de una cotaña, incluyendo las obras del mismo? Vertederos, desarenador, corrido, ingresos, ductos. Varía en la medida que estén ubicados, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una depresión natural, es fácil cerrar un espacio con un dique. Entonces ahí no necesitas mucho costo, ¿no? Más que levantar algo de hormigón, los vertederos, desarenadores, los desagües, o sea, con todas las obras civiles que tienen que ver, incluso con forestación. Puede tranquilamente tener un costo de unos 20.000, 30.000, 50.000 bolivianos, como aquellas complejas donde tienes que sí cavar, excavar y crear un vaso condicionado que puede ser entre 100.000, hay uno que ha costado 150.000, o sea, boliviano estoy hablando. Entonces varía mucho, no podríamos dar una receta y decir este es el costo con todos sus componentes de cotaña. Depende mucho de la pendiente, de la ubicación y el fin que quieres darle para esto, ¿no? Algunos hacen la geomembrana, otros aplican bentonita o traen materiales de otro lado. Entonces, evidentemente esto tiende a encarecer. En cambio, normalmente lo que hemos hecho nosotros es utilizar material local, la compactación, y lo que hemos hecho mejor creo que es ubicar cuál es el espacio físico que mejor se acogía. Pero también al ubicar este espacio físico, lo que hay que tener mucho cuidado es la propiedad de quién es el terreno, ¿no? Por más que digan, es mi terreno, lo voy a donar hoy, pasado mañana por el tema del conflicto del agua, esto deja de ser una donación, simplemente se vuelve de forma privada y particular para aquellos que han cedido en su momento y no hay una documentación, no hay un acuerdo, sino simplemente para su aprovechamiento, ya muchas veces sin que los demás se beneficien. ¿Qué condiciones o características se deben considerar para aplicar este método? Bueno, como les decía, supongo que te refieres
al tema de la negociación, o no entiendo muy bien la pregunta, las condiciones características que deben considerar. Si es en cuanto a la construcción de cotañas, pues evidentemente la topografía es uno de los fundamentales, ¿no? Las condiciones del contexto que tiene que ver con justamente pensando en la sostenibilidad. Tercero, que tiene que ver con con el material, la existencia del material local, por lo menos cercana, ¿no? Si queremos construir, por ejemplo, un dique y necesitas piedra y necesitas trastear una volqueta de una distancia, evidentemente eso va a encarecer costos. Entonces, esto hace que busques una mejor alternativa. Y finalmente, creo que en el tema de construcción, creo que es la participación de la gente. Si uno no está convencido en que esto es un proyecto y que la necesidad de agua es una prioridad, cualquier tecnología como la cotaña, los pozos, o cualquiera que se aplique, no tendrá su importancia si la población no está involucrada. Población hablo cuando las familias, organizaciones, instituciones y su municipio, lógicamente, ¿no? Y es el punto de partida para instalar cualquier tecnología. Tenemos 5 minutos más. ¿Qué estrategia estás realizando para tener un proceso de escalonamiento a todo nivel y cuáles son los impactos positivos y negativos que se tienen a la fecha? ¿Qué metodologías utilizaron para determinar el flujo de aguas? 3 preguntas. Bueno, lo que hemos hecho es, voy a partir del último antes que se me olvide, hemos hecho unas mediciones con el piezímetro en cuanto a los pozos, hacia dónde va el flujo del agua, ¿no? Especialmente subterráneo. Entonces tenemos distribuido un conjunto de pozos en el cual haces una medición y determinas exactamente hacia dónde va, ¿no? Segundo, la observación. Hemos tenido la dicha de contar con un experto en cuanto a hidrogeología. Entonces, uno tiene que entender la formación geológica, hacia dónde está orientado, por ejemplo, las rocas, ¿no? Y cuál es en función de esta orientación puede determinar a priori hacia dónde va, digamos, el curso del agua. Entonces, son técnicas que hemos estado utilizando y evidentemente para ser un poco más preciso el tema del uso del piezómetro en cuanto a la medición de aguas, ¿no? Hacia dónde iba este flujo. La otra, en cuanto a su escalamiento, su proceso de aplicación en otras zonas, lo hemos llevado, por ejemplo, a la zona de Apolobamba, que es una zona de área protegida, bueno, integrado, mejor dicho. Y en esta zona hemos trabajado en las mismas características, con cotañas, pozos, y le hemos aplicado ahí más bombas eólicas. Tenemos alrededor de unos 15 bombas eólicas de extracción para formar bofedales. Esto estuvo orientado al tema de manejo de recursos naturales para la conservación de la vicuña, ¿no? Y su aprovechamiento. Entonces hemos podido, después de haber realizado esta experiencia de Collana Colquenche, lo hemos podido escalar a mayor proporción. Lógicamente hemos mejorado algunas cosas, ¿no? En técnicas y también del manejo y involucramiento de los actores. Entonces eso ha sido una experiencia, pero más allá de la tecnología de este tipo de cotañas como en otras, el tema de pozos ha sido, como les decía en la presentación, llevado a cabo a un escenario de desastre en el municipio de Villa Tunari, ¿no? Donde hemos utilizado con mayor propiedad el pozo sellado y seguro, ¿no? Se puede decir que estas tecnologías aguantaron las últimas inundaciones. Durante la evaluación hemos podido todavía verificar que los pozos no se han colmatado y no han sufrido, digamos, grandes cambios, menos daños que pueden ser lamentados, sino más bien han sabido soportar las 2 últimas inundaciones de los últimos años, y eso nos hace pensar que en cuanto a la adaptación y el mejoramiento de esta tecnología hemos tenido bastante experiencia. Producto de esto también hemos aplicado al tema de riego, hemos aplicado con sistemas de bombeo fotovoltaico ya, eso lo va a profundizar Carlos, entiendo, para poblaciones concentradas, para consumo humano y también para riego. Tenemos a Nelly que te pregunta, en el municipio de Quiles, o bueno, creo que comenta, se ha construido, perdón, ¿puedes leerlo? En el municipio de Aquiles se han construido por un programa alrededor de 400 atajadas, de los cuales 10
a 20% tiene problemas de infiltración, habiéndose ya realizado una inversión. ¿Qué soluciones podríamos darle? Ya que la mayoría de los casos no hay bancos de arcilla cercanos. Nelly, si el objetivo de la cotaña era abastecer de agua, o sea, específicamente cosechar, ¿no? Cosechar para abastecer, y tendría que ser unas cotañas amplias, especialmente para el consumo, porque las cotañas pequeñas traen mayores problemas de enfermedad, como primer punto. Segundo, si ese era el objetivo, pues sí hay que buscar un material impermeabilizado. Yo recomendaría, por ejemplo, barato y de fácil uso es la bentonita, ¿no? Una arcilla mormonita que tiene la propiedad de poder cubrir los poros pequeños. Sin embargo, es una opinión, de acuerdo a la experiencia desarrollada, una cotaña no debe ser tan aislada, o sea, no debe ser impermeabilizada. Una cotaña debería tener, yo digo, ¿no? Dependiendo lógicamente del contexto, ¿no? Esas dos características. Uno, de servir como recarga de los acuíferos, ¿no? Esa es su función para mí, en el caso del proyecto nuestro, y la segunda, evidentemente, darle utilidad para el consumo del ganado. Entonces, eso recomendaría. La otra, si finalmente no hay agua en una población, ni siquiera agua subterránea, y que sí o sí se necesita las cotañas, pues en casos extremos utilizar la geomembrana, ¿no? como insumo externo. Yo creo que la última, para cumplir con el tiempo de una hora, acompañó el análisis de las aguas subterráneas, las que se realizó con qué métodos hidrogeológicos. ¿Cuál de ellos utilizó y cómo? He comprado de pozos profundos, he estado inmerso en justamente cuando la prefectura en ese entonces tenía este programa de desarrollo de aguas subterráneas. Entonces, acompañé gran parte de las perforaciones de los pozos profundos que existen actualmente dispersos en el altiplano, en realidad en el país, ¿no? En el altiplano, como en los valles y parte del trópico. Entonces, hemos entrado a diferentes profundidades. Y ahí sí se genera muy buena información, que actualmente, por eso mi preocupación, que está ahí disperso la información, nada consolidada. Porque ahí sí se tiene el tema de a qué niveles están los acuíferos, cuál es la calidad de estos acuíferos, se hizo perfilaje del suelo. Entonces, hay muy buena información que puede ser utilizada y consolidada para aprovechar mejor ahora con una visión de cuencas. Cuando este programa de desarrollo de aguas subterráneas partió, no tenía este enfoque de cuenca, tenía más una función de abastecimiento de aguas. Y ahora, en cuanto a calidad, varía mucho las aguas subterráneas. Si bien podemos decir que por un filtro, el suelo, las partículas del suelo pueden ser de filtro natural y que las aguas subterráneas debían arrojarte agua no contaminada. Sin embargo, hemos encontrado pozos de contaminación natural con elementos pesados, normalmente hierro, manganeso, en altas concentraciones, donde tuvimos que sellar estos pozos. Y ahí fue una complicación muy fuerte porque incluso las familias nos quisieron justiciar, yo diría, porque no querían que sellemos estos pozos. Pero para nosotros, por su alta concentración de elementos pesados, no era apto ni siquiera para utilizar en agricultura. Entonces, evidentemente es como, a ver, cómo hacer entender a la población que estás enterrando un pozo, hablemos de $15,000, o 10,000 o 15,000 dólares que tenía su costo en cuanto a haber perforado. Y decir a esa familia que necesita o a esa población que necesita agua, decirle, esta agua no puedes utilizar cuando has encontrado una buena cantidad. Entonces, el tema de calidad varía mucho, está en función de la formación geológica, ¿no? Y el equipo que hemos utilizado para esto, como les decía, se llama el equipo Profiling MH. Es un equipo nuevo, no es muy conocido, no sé si hay en el mercado, es una donación japonesa. Pero este equipo hemos tenido, les comento rápidamente que hemos tenido ciertos defectos también. Ha funcionado muy bien en el altiplano, más no en el Potosí.
justamente por la conductividad, ¿no? Entre la mineralización hacía que la información no rebote, porque eso funciona con electricidad y prácticamente se electrifica el suelo kilómetros y kilómetros. Entonces, no nos daba una buena información, muy sesgada, y como eran equipos nuevos, llevamos el equipo de La Paz que supuestamente funcionaba para el caso de Potosí, igual, ¿no? Mandamos a reparar, pensábamos que era un problema del equipo, mal funcionamiento, pero no llegó, mandamos a Japón para que lo reparen y a la vuelta lo mismo, ¿no? Entonces prestamos otros equipos de Santa Cruz, ¿no? de La Paz, a la misma zona y el mismo efecto. Entonces hemos llegado a la conclusión de que era por la resistencia de algunos minerales. Entonces, el tema de calidad de agua, la exploración de la cantidad, varía mucho, depende mucho de la formación geológica y las condiciones de una cuenca. Por eso creo que es importante, y con esto quiero terminar, es que debemos empezar un proyecto. Si ahora hemos avanzado en tema de manejo de cuencas, ¿no? Un enfoque de cuenca y el programa nacional, ¿no? Creo que hay que enfatizar en cuanto a mayores estudios, justamente de calidad y cantidad de estos acuíferos, ¿no? Ya sea a nivel de su cuenca y también a nivel de microcuenca, para tener una información clara y poder y esto poder utilizar en la planificación entre los municipios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos por su participación. Sabemos que quedan preguntas en el chat o sobre la mesa, si quieren. Vamos a intentar buscar un espacio con Víctor para poder responder estas, ya sea vía escrita o tal vez filmando un pequeño video o audio con las respuestas. Intentaremos buscar la manera. Gracias a todos. Esta videoconferencia quedará grabada y como las anteriores será subida por un canal de YouTube y compartida con ustedes a través de nuestra página del curso virtual. Bueno, voy a tratar de, antes de cerrar, Mónica, voy a tratar de responder a todas las preguntas que han hecho, evidentemente ahí por el tema de tiempo. Algunos, como es fácil llegar a cualquier checodana, deben conocer, entonces voy a tratar de enfatizar con alguna información que se nos fue, tal vez compartir, colgar alguna documentación, especialmente, por ejemplo, que tiene que ver con el inventario del recurso hídrico, ¿no? Y pues espero ayudarles con eso y complementar o por lo menos aclarar algunas dudas que tengan. Bueno, muchas gracias.